Gracias, senador presidente. Muy buenas tardes a todas y todos, distinguida asamblea. La importancia y trascendencia de estas leyes obliga a una discusión estructural del modelo de seguridad pública que queremos para el país. En los últimos años, México como Estado ha hecho apuestas, esfuerzos muy importantes para crear estas instituciones y muy lamentablemente los resultados no son los que queremos. En los últimos 25 años creamos la Policía Federal Preventiva, creamos la Policía Federal, creamos la Agencia Federal de Investigaciones, creamos la Gendarmería Nacional y otras corporaciones. Y este año, hoy, tenemos los mayores índices de violencia y no llega la prometida seguridad. Incluso, en algún formato hemos renunciado, claudicado en la defensa de algunos de nuestros derechos humanos básicos. Por eso la importancia de las leyes que hoy tenemos tienen que ver justo en la discusión del modelo de Estado en materia de seguridad pública. La discusión que hoy tenemos obliga a reconocer parte del proceso que vivimos. Quiero reconocer, subrayar la voluntad de Morena como mayoría expresada en su líder legislativo de honrar la palabra en materia del espíritu de la reforma constitucional en esta materia. Se ofreció construir en consenso, se ofreció construir de manera colegiada y se ha respetado esa palabra. Y podía no haberlo hecho, Tenía la mayoría simple que la ley requiere para estos ordenamientos. El trabajo que ha hecho el senador Monreal y los demás integrantes de esta comisión es de subrayarse y quiero destacar el hecho, es muy importante para el término de relación de un colegiado de 128 personas como es el Senado. Y lo subrayo, senador Monreal, porque es de la mayor importancia en un pacto de 6 años, en términos de relación que construimos nosotros. También quiero, y por su conducto, pedirle que subrayo la voluntad del gobierno federal de sentarse a honrar esa palabra, y de sentarse con la oposición, de sentarse a discutir con la oposición, porque podían también no haberlo hecho y en algunos casos no hemos encontrado esa actitud, pero hoy la encontramos. No solo la mayoría legislativa, sino un gobierno que quiso sentarse a discutir largas semanas con la oposición, que eso hay también que subrayarlo. No es menor también subrayar la voluntad de la oposición para sentarse. La otra cara de la moneda fueron los distintos grupos parlamentarios que constituyen la oposición en este Senado para poder buscar la construcción de acuerdos, buscando anteponer diferencias particulares. Eso supuso antes, así como el gobierno tuvo reuniones en sus distintas instancias, que las oposiciones se encontraran para buscar posiciones comunes. Incluso se aceptaron algunos de mis señalamientos de manera inicial y lo quiero así reconocer. Algunos de mis señalamientos específicos en materia de estándares internacionales, buenas prácticas u otros factores han sido incorporados y quiero así señalar. Yo estuve de inicio en la instalación de la mesa, estuve en una sesión y me parece que eso es vital. Voy a subrayar solo 2 de las ideas que han sido retomadas. Por ejemplo, en lo que corresponde a la Ley Nacional del Registro de Detenciones y la cadena de custodia, para poder plasmar en la ley que este instrumento nos va a servir para combatir la tortura, los tratos crueles, inhumanos y la desaparición forzada. Ha quedado plasmado en la ley y eso es de la mayor importancia. Todos los organismos internacionales han señalado que el momento de la detención es un momento crítico para violaciones graves a los derechos humanos. Esto ha sido incorporado a la ley y lo quiero reconocer. Y también quiero reconocer que se haya establecido como requisito que para ser nombrado comandante de la Guardia Nacional se tenga la restricción de no haber sido observado por violaciones graves a los derechos humanos. Es así cuando la observancia de los derechos humanos se convierte en política pública. Hay otras más que no señalaré por obvio de tiempo. No obstante lo anterior, debo expresar con claridad mis reservas y distancia respecto al desarrollo del proceso legislativo. Y lo digo en un entendimiento donde forma es fondo. Debería haber 2 dinámicas como se estableció en la reforma constitucional. Una reforma para aprobar la ley de la Guardia Nacional
y otra que tenemos incluso un mes extra para aprobar las leyes de alcance nacional, como son el uso de la fuerza, el registro de detenciones o las modificaciones al Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque la discusión de la Guardia Nacional está avasallando la discusión sobre la seguridad pública en el país, está sesgando, está distorsionando la discusión. La importancia de la Guardia Nacional o la expectativa colocada en la Guardia Nacional está sesgando la discusión y no nos permite aprovechar en sentido correcto la oportunidad histórica de lo que significa repensar la seguridad y la responsabilidad que supone para las entidades estatales. Déjenme darles dos datos que dimensionan lo que quiero decir cuando discutimos leyes nacionales, como es el caso. El primero, el 80% de las personas en reclusión en este país fueron detenidos por cuerpos de seguridad estatales y municipales, no por cuerpos federales, el 80%. Y de las 32 entidades que constituyen la República Mexicana, solo 5 tienen leyes específicas en materia de uso de la fuerza. Habrá algunas leyes que lo mencionen, pero específicamente solo 5. Eso les da un pequeño indicador de la importancia y significación que significan estas leyes nacionales que van a tener que observar todos los cuerpos de seguridad del Estado mexicano. Policías estatales, municipales, fiscales, reclusorios e incluso quienes realicen detenciones administrativas, como lo marcan estas leyes. Es una obligación de Estado y me parece que tenemos que hacernos cargo, y lo quiero subrayar, que hemos atendido a cabalidad la fórmula de la legalidad, pero no estamos atendiendo en su justa dimensión la fórmula de la legitimidad. Díganme ustedes, ¿qué es más importante que construir una robusta legitimidad en el uso de la fuerza? ¿Qué acción del Estado requiere más legitimidad que el uso de la fuerza? Que las detenciones o que la construcción de la seguridad pública cuando la gente está tan preocupada por eso. Se desatendió la solicitud de Parlamento Abierto, colegas, y lo formularon no solo senadores, sino también organizaciones de la sociedad civil, como por ejemplo el colectivo Seguridad Sin Guerra. Lo solicitó la Organización de las Naciones Unidas en su oficina al Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Federación Mexicana de Organismos Públicos a los Derechos Humanos, que reúne a las 33 entidades de derechos humanos del país, Amnistía Internacional, entre otros. Y si bien hubo un ejercicio aquí de Parlamento Ciudadano, el colectivo Seguridad Sin Guerra se reunió acá la semana pasada, en realidad, como dijo la directora de Amnistía Internacional, se traiciona la representación popular si no se legisla de manera colectiva. Y más allá de los actores citados, quiero decirles, compañeros, que en esta discusión no citamos a un solo funcionario estatal en materia de seguridad, no citamos a un solo policía para escuchar qué tiene que decir quien va a aplicar la ley, no escuchamos a un fiscal, no escuchamos a un actor municipal o estatal, que mucho tienen que hacer en esta materia. Hay senadores que todo el tiempo nos recuerdan la importancia de lo que significa lo local. Y hoy no escuchamos a esos actores para construir esas leyes nacionales. Y por supuesto, yo les pregunto, colegas, ¿cómo esperamos que esos servidores públicos se apropien de estas leyes si no son convocados? ¿Cómo esperamos que los distintos niveles de gobierno atiendan su responsabilidad si no son escuchados para legislar? En realidad, lo que quiero dejar muy claro es que este proceder se aleja, por no decir traiciona, del espíritu del Parlamento Abierto que esta legislatura debería tener como un término de relación permanente. El Parlamento Abierto, colegas, no es un confeti que alegra y adorna el proceso legislativo. El Parlamento Abierto es un instrumento de participación efectiva y es un término de relación, de transparencia y de combatir la opacidad. Las leyes nacionales suponen discusiones nacionales. Y por supuesto que también es momento de atender nuestras obligaciones internacionales. Hay 7 sentencias de la Corte Interamericana que hacen referencia a estos temas. 7. La última, el caso Alvarado y otros, hace referencia inclusive de generar observatorios y mecanismos de observación. En las 4 leyes, colegas, no hay un solo
mecanismo de control ciudadano, de monitoreo, de observación ciudadana y de participación. No vamos a cambiar las instituciones de seguridad si no ponemos controles efectivos de las instituciones de seguridad. Necesitamos construir en las instituciones de seguridad instituciones de la democracia. Y termino para dejarlo con mucha claridad. Necesitamos en este momento histórico asumir que la construcción de las instituciones de seguridad pública son instituciones de la democracia. Termino, senador presidente. Para mí es indispensable como senador romper la inercia de autorreferencial, donde nosotras como senadores y senadores felicitemos nuestros consensos, celebremos nuestros acuerdos, pero la gente no sepa qué se legisla, donde la gente no legisle con nosotros. Y por eso para mí es tan importante. Termino, senador presidente. Sí, por favor, gracias. Tenemos que hacernos cargo de la crisis de confianza que hay en el Senado, en los partidos políticos y en los legisladores. El Parlamento abierto es una forma para construir esa confianza. No quiero terminar sin agradecer a todas las organizaciones ciudadanas que hicieron llegar todos sus aportes a este ejercicio de Parlamento abierto ciudadano. Y también debo decir que los alcances aquí construidos no los quiero minimizar. No quiero minimizar el trabajo de la comisión en su capacidad y su dignidad, como dije de inicio. Fueron largas jornadas, largas sesiones. Reconozco los aportes y reconozco la dificultad de un Parlamento abierto, pero no conozco otra manera de construir legitimidad. Reconociendo esos aportes, reconociendo esos trabajos, quiero anunciar que yo voy a votar en abstención. Reconozco, senador Monreal, reconozco a los coordinadores parlamentarios, pero en mi lógica de representación ciudadana no puedo acompañar esta manera de construir leyes. Por su atención, muchísimas gracias.